me quite el gozo, me quite la alegría, me haga que no esté dispuesto a participar y alegrarme de lo que tú haces por nosotros. Qué bueno que tenemos este canto que acabamos de cantar, este último, ¿verdad? Cantaré de tu amor. Porque realmente lo que venimos a hacer cada fin de semana es poder recordar ese gran amor de Dios para nosotros y alegrarnos independientemente de las circunstancias que nosotros estemos pasando. Estoy seguro que podemos alegrarnos y gozarnos en nuestro Señor. Hay un libro que yo lo recomendaría a todos que lo pudiéramos leer, que se llama El Mártir de las Catacumbas, que relata un poco sobre cómo fue la vida de algunos creyentes, como en los primeros siglos de nuestra era, ¿verdad? Año 200 o 300 después de Cristo. Cómo por causa de la persecución, los cristianos, el único lugar que tenían para poder estar seguros eran unas catacumbas, que era como una cueva, unos laberintos que se habían hecho en el suelo, porque de ahí sacaban el asfalto con el que construían las casas en Roma. Entonces, cada vez que iban perforando y perforando, iban penetrando más y eso se convirtió en una ciudad interna, por decir así. Y el único lugar donde los cristianos tenían para ir a refugiarse de la persecución eran las catacumbas, y ahí en el libro relata cómo para poder reunirse y congregarse y para poder compartir la palabra del Señor tenían que ir a un lugar donde era como una bóveda interna, donde hacía mucha calor y lo único que tenían era una lamparita, y a la luz de esa lámpara podían compartir la palabra del Señor. Yo creo que estamos en mejores condiciones que ellos, aunque no tengamos electricidad. Nuestro Dios es muy bueno, pero muy bueno con nosotros, no lo podemos negar. Estamos haciendo un estudio del Sermón del Monte y estamos todavía en la sección de las bienaventuranzas. Estamos en Mateo capítulo 5 y hoy vamos a sumar un versículo más a nuestro estudio. Hoy solo vamos a ver un versículo, pero un versículo que seguramente nos va a dejar mucho en qué pensar, que seguramente nos dejará una gran tarea para poder seguir profundizando más en lo que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos y aprendamos a la luz de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de este versículo. Vamos a darle gracias a Dios, que sea nuestro Dios que nos guíe por medio de su Espíritu Santo a conocer la verdad, a hablar aquello que es conforme a la revelación de nuestro Dios, y que no traigamos aquí algunas ideas humanas que nos pueden tergiversar y desviar. Padre, damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, porque tú nos diste tu palabra, Señor, y por medio de tu palabra nosotros te conocemos. En tu palabra tenemos consuelo, en tu palabra tenemos ánimo, tu palabra nos llena de gozo también, Señor, y sabemos que no hay nada que nos pueda quitar el gozo que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a aprender bien tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, si tienen su Biblia, Mateo capítulo 5, vamos a leer hoy el versículo 8. Ya hemos venido viendo una a una, o de dos en dos, algunas bienaventuranzas. Y en esta ocasión nos tocará hablar de un motivo de gozo excepcional para el cristiano. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí Jesucristo introduce una nueva bienaventuranza. Ya ha hablado Jesús, ya ha señalado el gozo, la alegría que hay para aquellas personas que se dan cuenta que son pobres en espíritu, para aquellas personas que se dan cuenta que es necesitada de Dios, que verdaderamente el único consuelo que podemos tener en esta tierra es que Dios nos llene y Dios nos sacie. Ese es el pobre en espíritu, el que se da cuenta que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios, sino que es un necesitado, es alguien que es pobre en espíritu. Esa persona es la misma que llora por su condición de pobreza, porque sabe que por su pecado no tiene nada que ofrecerle a Dios y más bien está en una condición de necesidad. Esa misma persona es la que se convierte en una persona mansa, porque sabe que no tiene nada que defender, no hay ningún derecho, porque es nada, porque es pobre en espíritu, porque su condición es de calamidad.
Entonces no hay nada que defender, más bien cualquier cosa que venga de parte de Dios es ganancia. Esta misma persona es la que se convierte en alguien que tiene hambre y sed de justicia. Ve su condición de pecado y ve que la justicia de Dios no pasa por alto el pecado y anhela ser libre de su condición pecadora. No solo de cometer el pecado, sino que anhela y desea, tiene una hambre y sed verdadera de ser liberado del impulso de pecar, no solo del pecado, sino que anhela no querer pecar. El problema de la raza humana es que todos anhelamos pecar y nadie nos tiene que convencer de pecar porque lo hacemos voluntariamente e incluso el problema más grande que nosotros tenemos es que encontramos placer al pecar y el que tiene hambre y sed de justicia le está rogando a Dios que le quite eso, que le quite cualquier deleite en el pecado, que le quite cualquier anhelo en el del pecado, porque ya no lo quiere, ya no lo desea, porque sabe que lo aleja de Dios. Y eso lleva a una persona a ser misericordiosa y a procurar un limpio corazón. Todas las bienaventuranzas vienen caminando juntas, una agarrada de la mano de la otra. Pero en este caso, cuando habla la bienaventuranza que sigue, dice: bienaventurados los pacificadores. Si se dan cuenta, las primeras bienaventuranzas están muy relacionadas con el yo o con algo que yo quiero lograr para mí mismo, tanto saciarme, tanto limpiarme del pecado, tanto como obtener justicia, tanto como trabajar mi carácter para llegar a ser manso o tener un corazón limpio o ser una persona misericordiosa. Pero en sí es como todo es ver mi necesidad, darme cuenta de mi condición real y querer ser saciado por Dios y ser libertado de esa condición en la que me encuentro por causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero esta bienaventuranza trae algo diferente. Dice: bienaventurados los pacificadores. Eso implica que esta persona ya en este punto ya no está viendo solo por sí mismo, sino que es una persona que ya por la obra de Dios, por la obra que Dios ha hecho en él o en ella, entonces empieza a ver hacia afuera y se da cuenta que no solo nosotros, no solo a cuenta personal, no solo a cuenta propia somos necesitados, sino que hay otras personas que también son necesitadas. En nuestra versión Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores. Hay otras versiones que dicen: bienaventurados los que procuran la paz, o los que quieren llevar paz, o los que quieren lograr la paz. O sea, son los que intentan realmente que haya paz. Esos son los verdaderamente bienaventurados. No dice bienaventurados los que desean la paz. En el mundo, ¿cuántas personas creen ustedes que desean la paz? La mayoría, ¿verdad? Solo aquellos que venden armas no quieren la paz, porque viven de eso. Pero en general la mayoría de las personas quieren la paz. Pero nuestro Dios no dijo bienaventurados los que quieren la paz. No es eso lo que está diciendo este versículo. Dice: bienaventurados los pacificadores. O sea, los que toman acción por lograr la paz. No simplemente Dios quiere que nos quedemos con el deseo, sino que Dios quiere que verdaderamente actuemos por lograr la paz. Y cuando hablamos paz, nosotros sabemos que nuestro mundo es un caos. Si miramos las noticias, ponemos cualquier canal de noticias, no tenemos que ver mucho tiempo noticias para darnos cuenta que hay ciertos países que están en guerra, que hay ciertas ciudades que están en guerra, que hay conflictos dentro de los mismos países, hay conflictos internos, hay contienda entre partidos, hay contienda entre personas, hay contienda dentro de los mismos partidos, hay contienda dentro de la iglesia, hay contienda en la familia, hay pleitos en todo lugar, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de la existencia de pleitos, nos vamos a dar cuenta que en todo lugar, sin excepciones, van a haber pleitos. En el matrimonio hay pleitos. En los trabajos hay pleitos. En los colegios, escuelas, universidades también hay pleitos. En cualquier lugar donde nosotros nos podamos imaginar van a haber problemas, van a haber pleitos, van a haber conflictos. Y Dios nos dice que nosotros vamos a ser bienaventurados si
somos de las personas que anhelamos y que trabajamos para que esos pleitos dejen de existir y que existan verdaderas condiciones de paz. Entonces, nosotros vamos a ser bienaventurados si somos uno de ellos. No si somos de los que solo nos quedamos con el deseo, sino si somos de los que trabajamos por la paz. Ahora, cuando hablamos de la paz, tenemos que entender algo. Ha existido muchos intentos de que exista paz en el mundo. Al principio del siglo pasado existía algo que le llamaron la Liga de las Naciones, que era una organización similar a las Naciones Unidas, por el medio de la cual algunos países empezaron a hacer ciertos convenios procurando no llegar a las guerras, sino que tratando de resolver los conflictos entre las naciones por medios diplomáticos. ¿Y saben qué pasó cuando la Liga de las Naciones existía? Vino la Primera Guerra Mundial. Y no pasaron ni 30 años cuando ya vino la Segunda Guerra Mundial. Y después se levantó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como una organización que tenía como propósito evitar las guerras. Decía un historiador que en los 4.000 o 5.000 o no sé cuántos años de historia que tiene la humanidad, el tiempo de paz solo ha sido como de unos 300 años, sumando todos los pedacitos de paz que se pueden encontrar en el mundo. O sea que la humanidad ha estado en guerra siempre. Casi siempre, por decir así. Y decía que los momentos en que estaban en paz era cuando se estaban preparando para la guerra. Entonces, prácticamente no había ningún momento de paz, y esa es la condición humana. Esa es la condición natural. Por eso es que en una familia hay conflicto. Por eso que en un matrimonio hay conflicto. Entonces la pregunta que nosotros deberíamos hacernos si queremos ser personas que colaboran con la paz es preguntarnos de dónde surgen los pleitos. ¿Saben? Porque, por ejemplo, las Naciones Unidas trabaja por la paz y de repente las Naciones Unidas logra hacer que dos países o naciones o gente que esté en conflicto firmen un tratado y dicen que van a tener paz. Pero ¿saben qué es lo que realmente lograron? Es una tregua para volver a iniciar la guerra después. Pero en realidad no llegaron a la paz. Dice Santiago 4:1, si lo pueden leer en sus propias Biblias, esto es algo muy importante porque si vamos a ser pacificadores, tenemos que entender la raíz del problema y trabajar por solucionar verdaderamente el problema y no simplemente quedarnos como tapando un poco las consecuencias. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sabe? Santiago dio la revelación exacta de por qué existe conflicto en el mundo. Y decía Santiago, por medio de la inspiración de Dios, ¿de dónde es que provienen todos esos conflictos que ustedes tienen? Es del corazón. El problema de la humanidad está en el corazón. La única forma de lograr la paz es que el corazón de la persona cambie. De ninguna otra manera vamos a lograr la paz. Si en nuestra familia hay conflicto, si el corazón no cambia, el conflicto va a seguir. Si en nuestra nación hay conflictos, si el corazón no cambia, el conflicto va a seguir también. Si nosotros somos verdaderamente pacificadores, queremos ser bienaventurados, queremos tener esa dicha que habla nuestro Señor Jesucristo, únicamente por el camino de tratar de solucionar este problema vamos a ser verdaderamente felices. El problema de la humanidad no es simplemente que está en conflicto entre sí mismo. De hecho, esa es la consecuencia, más bien. El conflicto entre las personas y el conflicto entre las naciones es la consecuencia del verdadero problema de la humanidad. Ahí es donde nacen, pero el problema, quiero que miremos un versículo en Romanos 5:10 y vamos a darnos cuenta
¿dónde radica el verdadero problema de la humanidad que la lleva a tener conflictos entre sí mismos? Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El problema de la humanidad es que está en una condición de enemistad con Dios. El problema de la humanidad es que por causa del pecado, la humanidad está en una relación de enemistad con Dios. No tiene una relación verdadera con Dios porque su pecado ofende a Dios y Dios no permite y no tolera el pecado de las personas. Y el problema es que las personas, no hay ninguna persona, si nosotros le preguntamos a cualquier persona o nos hubieran preguntado en algún momento a nosotros, si alguien nos hubiera hecho esta pregunta: ¿usted es enemigo de Dios? La mayoría de las personas hubiéramos dicho: yo, enemigo de Dios, no, si yo a Dios lo amo. Él es lo más importante para mí. Pero si Dios es lo más importante para mí, ¿por qué si todo el mundo puede decir eso, por qué la humanidad no lo busca? ¿Por qué lo ofendemos? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué lo que queremos hacer es vivir para nosotros mismos si somos amigos de Dios? Ninguna persona quiere reconocer que verdaderamente por causa del pecado es un enemigo de Dios. ¿Cómo se le llama a una persona que está ofendiendo constantemente a otra? Enemigo, ¿verdad? Si yo tengo una persona que todo el tiempo me está ofendiendo y que intencionalmente me ofende y que se goza cuando me ofende, ¿cómo le llamaría yo a esa persona? Un enemigo. Entonces, cuando yo me gozo con el pecado, cuando yo me alegro con el pecado, cuando yo peco intencionalmente, si yo estoy ofendiendo a Dios de una manera tan directa, de una manera tan intencional, de una manera tan consciente, ¿cómo podría pensar que yo soy un amigo de Dios? El problema de la humanidad es que somos enemigos de Dios y esa enemistad proviene por el pecado. Esa enemistad proviene por causa de que Jesús también lo dijo en Juan 8:34, dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, toda aquella persona que comete pecado está siendo dominada por Satanás. De repente una persona minimiza una mentira, pero Jesús decía que toda mentira proviene de Satanás porque él ha sido mentiroso desde el principio y padre de mentira. Entonces cada persona que miente es un fiel siervo de Satanás. Le sirve de una manera muy fiel, porque él es padre de mentira. Él impulsa la mentira y todo pecado proviene de Satanás. Entonces el problema más grande de la humanidad es que está en una enemistad contra Dios. Y cuando Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, precisamente y principalmente se está refiriendo a esto. El pacificador es aquella persona que se ha dado cuenta de la condición de la humanidad y cómo es su relación con Dios y anhela que las personas salgan de esa condición de enemistad con Dios. El pacificador quiere que una persona llegue a entablar una relación de amistad con Dios, que no se quede y que no permanezca en una relación antagónica con Dios. Anhela ver a la humanidad en paz con Dios. Ese es su sueño, ese es su deseo, ese es su anhelo. Por eso es que dice en Romanos 10:15, hay una serie de cuestionamientos ahí en este pasaje, pero en Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquella persona que es un pacificador. Para Dios, cuán valioso es que una persona haya propuesto en su corazón acercarse a alguien y tratar de que se rompa la relación de enemistad que hay entre una persona y Dios. Eso es precioso para Dios. Eso es valioso para Dios cuando una persona ha propuesto en su corazón compartir el evangelio con otro. Eso le agrada a Dios. Y
¿Y saben qué pasa con aquella persona que comparte el Evangelio, que lleva buenas nuevas? Se alegra mucho. Hay un gozo increíble en aquella persona que quiere compartir el Evangelio de Jesucristo. De hecho, para mí es muy difícil de pensar cómo una persona que ha conocido a Cristo o que afirma que ha conocido a Cristo no pueda tener un gozo verdadero de compartir el Evangelio con otro, no pueda anhelar y tener oportunidades para compartir el Evangelio con otro, no pueda procurarlo y desearlo si verdaderamente conoce al Señor, si ha sido lleno de ese gozo de conocer a nuestro Señor que nos ha amado, aquel Señor que, sabiendo que nosotros éramos enemigos de Él, que nosotros le hemos ofendido, que nosotros, lo único que ha recibido Él de nosotros es la maldad, y en su amor Él viene a dar su vida por nosotros. Es difícil pensar, es difícil, porque cuando conocemos a nuestro Señor toda nuestra vida cambia, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, y es donde empieza el camino a la paz. Si yo no tengo paz con Dios, es imposible que tenga paz con mi prójimo. ¿Saben? El camino a la paz mundial comienza, digamos que la paz mundial es el resultado, debería ser y va a ser únicamente el resultado de la paz con Dios. Estaríamos hablando de una relación vertical, de la relación humanidad para con Dios, y después de una relación horizontal donde estamos todos nosotros. Es imposible eliminar los conflictos en el mundo si nuestro corazón no ha cambiado. ¿Saben qué dice la Biblia del corazón humano en su condición natural? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Saben qué es lo que va a salir de una persona en su condición natural? Perversidad, maldad, malicia. Y no lo digo yo. Yo se los podría decir si examino mi corazón y me doy cuenta que es cierto. Pero lo podría decir simplemente por el testimonio de mi corazón. Pero por el testimonio de la palabra del Señor puedo estar seguro que todo corazón de toda persona es malo delante de Dios. Todas las personas son orgullosas. Todos, de alguna u otra manera, manifestamos el orgullo. ¿A quién le gusta que le corrijan? ¿A quién le gusta que le den un consejo? ¿A quién le gusta que le dirijan y que le digan esta es la forma correcta de hacer las cosas? A ninguno de nosotros. Nuestro corazón orgulloso no permite que alguien más nos diga cómo deberíamos hacer las cosas nosotros. No queremos recibir consejos, no queremos recibir ayuda. Queremos ser autosuficientes, porque no queremos deberle ningún favor a nadie, porque no queremos tener ningún compromiso con nadie, porque nuestro corazón orgulloso no quiere sentir que alguna persona en algún momento le ayudó, sino que todos queremos decir, yo lo hice por mí mismo, yo lo logré, yo pude. Bueno, el principal problema de la humanidad es eso. Y Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Saben que esa palabra pacificador es una palabra compuesta en el lenguaje griego? Tiene dos cosas, una que es la palabra paz, que es Irene, y la palabra hacer, que es poieo, o sea, hacer la paz. Es una palabra que se le diría a Irene poios. Entonces, esa palabra, algunos historiadores de la antigüedad que estudian mucho esto de cada palabra, lo estudian en cualquier documento antiguo que encuentren para entender cómo se usaba verdaderamente y cuál era el uso más correcto y más adecuado que usaban de las palabras. Y algunos historiadores han descubierto que esa palabra, el pacificador, era como se le nombraba a una persona, a un embajador que era enviado de un reino a otro reino para ir a negociar condiciones de paz con el otro reino en el que estaban enemistados. Ese era no puedo pronunciarlo en griego, pero era el pacificador. Ese era el pacificador, y dice Jesús, bienaventurados esos, o sea, los pacificadores, los que están procurando la paz.
Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, capítulo 18 en adelante, si lo pueden leer, para que entendamos qué es un pacificador. Un pacificador es el que está procurando establecer condiciones de paz, principalmente entre Dios y los hombres, y eso va a tener una repercusión entre hombre y hombre. Pero el pacificador entiende que la raíz del problema está en la relación del hombre con Dios. Por eso su énfasis principalmente va a estar en trabajar la relación del hombre con Dios. Y dice en 2 Corintios 5, capítulo 18 al 21, dice: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y si ustedes pueden ver en este pasaje cuántas veces se menciona la palabra reconciliación o reconcilió o algo así. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios, Él hizo la obra de la reconciliación. El enemigo éramos nosotros, pero fue Él el que dio el paso de la reconciliación. Y nos dio, Él nos reconcilió, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La labor de un pacificador es convertirse en un embajador de Dios. Es ser la labor de un embajador, de alguien que viene de un reino y lleva una noticia a los enemigos, y le estamos diciendo: el rey quiere paz. El rey quiere establecer condiciones de paz. ¿Cómo puede tener una persona condiciones de paz? Pues ese es nuestro trabajo, ir y explicarle. Una persona dirá: pero yo he ofendido a Dios. ¿Cómo Él va a tener paz conmigo si yo le he ofendido? Entonces viene nuestro trabajo de decirle: Dios estaba reconciliando consigo al mundo por medio de Cristo Jesús, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, sino que a Cristo lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Lo que las personas necesitan es escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y un pacificador es aquella persona que ama el Evangelio y quiere compartirlo con otra persona. Ese es el pacificador. El que ha entendido el Evangelio, el que vive el Evangelio, el que se deleita en el Evangelio y quiere compartir el Evangelio con otra persona, porque quiere que esta persona tenga condiciones de paz con Dios. Es aquella persona que se ha convertido en un embajador de Dios y lleva el mensaje de la paz a cualquier persona que tenga al alcance. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener paz con Dios. De hecho, toda aquella persona que ha entablado una relación con el Señor Jesucristo, que ha recibido a Cristo verdaderamente como el Señor, dueño de su vida, como el único Dios y Salvador, esta persona ha entablado una condición de paz con Dios. Y no solo una condición de paz, sino que ha entablado una relación de familia. Dios se ha convertido en su Padre. Y ahora hay una relación de amistad, de familia, de compañerismo. Hemos dejado a un lado la enemistad. Hemos dejado de querer ofender a Dios y hemos comenzado a andar en el camino de querer agradar a Dios. El que ha conocido el Evangelio ahora quiere agradar a Dios. Es un deseo natural de la persona querer agradar a Dios. El que no tiene paz con Dios, lo único que quiere es seguir ofendiendo a Dios, pero el que ha conocido el Evangelio quiere agradarle. Ya no quiere ser más su enemigo. Y le duele cuando ofende a Dios y le pide perdón por la ofensa. Dice la bienaventuranza, dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios.
cuando un padre convive mucho con su hijo, el hijo se va convirtiendo en la imagen de su padre. O sea, los hijos aprenden a hablar de la forma que habla su padre o su madre, ¿verdad? La persona que esté más cerca de él. Aprenden a caminar igual, aprenden a sentarse igual, van tomando las mismas metas, los mismos anhelos, los mismos deseos. O sea, el hijo se convierte en un reflejo del padre. Y cuando nosotros nos convertimos en pacificadores, nos convertimos en el reflejo del pacificador número 1. ¿Saben que cuando se profetizó la venida de Cristo en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ¿saben cómo se le llamaba a Cristo? ¿Cómo se le iba a llamar a Cristo? Uno de los nombres que iba a tener: Príncipe de Paz. O sea, el principal de los pacificadores. Solo que al ver lo que le costó a Cristo la paz, deberíamos entender que no es un trabajo sencillo. ¿Cuánto le costó a Cristo establecer condiciones de paz con la humanidad? Le costó su sangre. A Cristo le costó su vida establecer condiciones de paz. Si nosotros pensamos que ser un pacificador es fácil, recordemos lo que le costó a Cristo que una persona llegara a tener paz para con Dios. Le costó su sangre. Si nosotros hemos de ser pacificadores, también nos va a costar. Y saben, las siguientes bienaventuranzas hablan del padecimiento del pacificador. Eso lo vamos a ver dentro de un par de domingos. Pero si nosotros somos pacificadores, nos vamos a parecer. Nos van a llamar hijos de Dios porque va a ser evidente que nos parecemos a Dios. No vamos a tener que estar nosotros diciéndole al mundo: yo soy un hijo de Dios. No va a ser necesario que alguien diga: levanten la mano los hijos de Dios. ¿Saben? No la vamos a tener que levantar, porque va a ser evidente que soy un hijo de Dios, porque me parezco a Él, porque soy como Él, porque anhelo lo que Él anhela, porque deseo lo que Él desea, porque mi misión es la misión del Hijo de Dios. ¿Cuál fue la misión del Hijo de Dios? Traer paz a la humanidad, reconciliar al mundo con Dios. Y entonces, ¿cuál es la misión de nosotros que somos hijos de Dios? Sigue siendo la misma: exaltar el nombre de nuestro Dios, darle gloria a Él, ver personas viniendo a postrarse a los pies de nuestro Señor, así como nosotros lo hemos hecho por medio del Evangelio. Si somos pacificadores, va a ser natural que se note que somos hijos de Dios. Por eso dice: porque serán llamados, porque se van a identificar, y si va a ser claramente visible que son personas que reflejan a Dios en su vida. Así que, hermanos, yo quisiera animarles: convirtámonos en pacificadores. Amemos el Evangelio, compartámoslo con otra persona. Y de repente alguien estará aquí diciendo: bueno, pero eso no va a resolver los conflictos en el mundo. ¿Saben? Cuando una persona conoce a Dios, se va a convertir en una persona mansa, y eso lo vimos hace un poco. Y una persona mansa no va a estar reclamando sus derechos, ni va a estar en actitud de conflicto con ninguna persona. Si hay un conflicto, mejor va a preferir padecer, ser agraviado, y no va a seguir reclamando y entrando en pleito con las personas. Por eso, cuando una persona ha entrado en paz con Dios y ha establecido esa condición de amistad, cuando Dios le ha cambiado el corazón, toda esta persona, cuando se relacione con los demás, va a relacionarse a la luz de querer agradar a su Dios y a su Señor. ¿Y saben qué va a hacer una persona cuando lo ofenden? Si es un verdadero hijo de Dios, va a perdonar, no va a guardar rencor, no va a tener pleito. Cualquier cosa o barrera que haya que le impida tener una relación con alguno de sus hermanos, va a procurar quitarla. Así que hay algunos versículos que dicen, por ejemplo, Hebreos 12:14 dice: seguid la paz ¿con quién? Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos tenemos un mandato, ahora que somos hijos de Dios, dice: sigamos la paz con todos. Por eso no debería ser concebible que dentro de la iglesia de Dios existan pleitos, porque como los hijos de Dios que tienen el corazón de Dios van a estar con pleitos. Eso no refleja a Dios. Dice Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres.
¿Saben? Van a haber quizás situaciones en las que las personas no van a querer estar en paz con nosotros. Dios no nos va a pedir cuentas por la reacción de las demás personas. Dios nos va a pedir cuentas por nuestras reacciones. Por eso dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz. O sea, lo que Dios nos está diciendo es, haga todo lo que esté a su alcance para que usted esté en paz con sus hermanos y aún con los que no son hermanos. Pero haga lo que pueda para mantener condiciones de paz, para mantener la paz con las demás personas. O sea que si alguien me ofendió, para poder estar en paz yo voy a perdonar. Si alguien hurtó algo de mí, lo voy a perdonar. Si alguien ofendió a una persona que yo amo, lo voy a perdonar. Si alguien me golpeó, si alguien me quitó algún derecho, voy a perdonar. ¿Por qué? Porque voy a hacer todo lo que dependa de mí. Si la otra persona no reacciona, Dios va a tratar con esa persona, pero yo voy a estar libre del juicio de Dios. Así que la paz con Dios cambia mi corazón y eso va a impactar la paz con las demás personas. Pero ¿dónde comienza todo? En la paz con Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados vamos a ser cuando anhelemos ver a las demás personas estar en paz con Dios. Que el Señor nos llene de ese deseo. Que el Señor nos llene de gozo al querer compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque tu Hijo Jesucristo es el príncipe de paz. No hay ejemplo más claro, Señor, no hay nada, Señor, que se compare a la obra de Cristo para obtener la paz con nosotros. Porque Cristo rechazó todo, Señor, Él se humilló, dejó de estar en el lugar celestial para venir a humillarse a esta tierra, con tal de establecer condiciones de paz, con tal de que nosotros podamos tener una relación con Dios. Padre, te lo debemos todo, Señor, a ti. Ayúdanos a ser pacificadores, Señor, y tener el gozo de saber que vamos a ser identificados como hijos de Dios, porque te vamos a reflejar a ti que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Cambia nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.